Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la conexión. Sin duda se están violando ya casi sistemáticamente todos los aspectos más sustantivos del derecho internacional público, desde la Carta de las Naciones Unidas hasta el régimen internacional de los derechos humanos, tras las acciones que nosotros hemos visto, que se hemos visto por distintos medios de comunicación, donde ya hay 14 ejecuciones extrajudiciales, y a eso podríamos ir sumando la voluntad que manifiestan muchas potencias, entre ellos, por cierto, Estados Unidos, quienes están en el Consejo de Seguridad, precisamente por ya no cautelar ni dar ningún tipo de resguardo o de cierta coherencia en materias de derecho internacional. Ya podríamos decir, de una manera un poco altisonante, pero muy significativo, que ya estamos de alguna manera en el fin de la era de las Naciones Unidas, entendiendo que lo fundamental era ciertas conductas de los estados que se iban a respetar para precisamente garantizar la estabilidad mundial. Lo que estamos viendo hoy día se sale absolutamente del marco del derecho internacional. Las lanchas que hasta el momento han sido atacadas por las fuerzas estadounidenses quedan destrozadas. Entonces, ¿cómo se prueba en materia legal que transportaban drogas? No hay un debido proceso. Primeramente, Estados Unidos se autoasigna competencias que efectivamente no tiene. Aquí podríamos tener la discusión en distintos niveles. Una primera discusión es si esto es legal y jurídico legal al alero de la propia norma en los Estados Unidos, desde su constitución y de quienes han dado los permisos y quienes han decidido tomar la decisión de hacer este tipo de actos. Primera discusión en donde yo lo he visto en distintos medios de comunicación, esa línea o no, si se pidió los permisos necesarios al Parlamento o no, esta fue una acción discrecional, una orden directa desde el Poder Ejecutivo, en este caso del presidente Trump. Y la otra mirada, que se da bastante menos en la discusión de los medios, es cómo ya sistemáticamente nos estamos acostumbrando a acciones de fuerzas militares, que efectivamente no resguardan ninguno de los principios en materia sustantiva del régimen internacional. Estoy pensando en los derechos humanos, en estas ejecuciones extraterritoriales, que por cierto no hay manera de poder verificar que realmente estemos frente a 14 personas asesinadas en un marco de una acción ilícito, pero hay que también consignar que esto se hace en aguas en alta mar, que esto se hace consignar que no existe nada que permita justificar jurídicamente una acción hostil, una acción, un acto de guerra, de alguna manera, que estamos viendo, porque no hay ninguna manera de comprobar una suerte de presunción en cuanto a que haya una legítima defensa por parte de los Estados Unidos en las acciones que estamos viendo. Y justamente ante lo que está ocurriendo, ¿hay algún principio del derecho internacional que le dé garantías a Venezuela para poder actuar de alguna manera en particular? Lamentablemente, si nosotros hacemos una mirada un poco más larga y vemos lo que pasa en Gaza o vemos lo que pasa en Ucrania, donde efectivamente hay actores que o están en el Consejo de Seguridad o son aliados irrestrictos de miembros del Consejo de Seguridad, podemos señalar que está bastante muerto o está obsoleto el Consejo mismo. El Consejo tiene el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que podría eventualmente tomar incluso sanciones contra Estados Unidos o tomar las medidas que sean necesarias para evitar el conflicto. Pero eso ya ha quedado de manifiesto que las potencias, y ahí paso un poco a las relaciones internacionales, están haciendo poder efectivo sobre los espacios de influencia. Le hace Rusia en Ucrania, le hace Estados Unidos en todo el continente americano, y por tanto cualquier argumento que se esgrima para hacer actos contrarios al derecho tiene más bien razones geopolíticas. En este caso, efectivamente, pareciera que lo que está detrás es más bien el cambio de régimen del presidente Maduro, que se conecta, por cierto, con el sentimiento de muchos autoridades y países y representantes del primer mundo que hacen vista gorda porque efectivamente Venezuela se ha transformado en una dictadura y por tanto aquí ya pareciera que ya las discusiones se hacen en el ámbito geopolítico, en el ámbito de la influencia, de las capacidades militares y ya muy poco dentro de los organismos que nos habíamos dado para resolver este tipo de conflictos, este tipo de controversias.